Dios los bendiga, hermanos amados. Bueno, otro jueves más para poder estar con ustedes. Bueno, yo a ustedes no los veo, pero ustedes me pueden ver a mí. Ayer un gozo muy lindo hemos tenido, precioso de estar juntos, podernos ver todos cara a cara en este estudio de Apocalipsis que hacemos los miércoles. Y bueno, es un gozo muy lindo, que ver que están los hermanos bien también. Y bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda guiar en toda la palabra, en lo que trae para hoy, para esta iglesia, Vida en Jesús, y para lugares donde podemos estar, que nos pueden estar viendo en otros lugares. También quiero decir, yo soy el pastor Juan Cecchini, Iglesia Vida en Jesús, Ministerio Ebenezer, y nuestra iglesia está en Munro, en Borges 4697. Y bueno, si hay alguien que está nuevo, bueno, lo bendecimos, que viene a recibir palabra, y también saludar a mis hermanos fieles y amados, fieles y amados. Yo sé que todo esto tiene un propósito, como todas las cosas, todo tiene un propósito. Nosotros como los cristianos lo sabemos, y son los propósitos de Dios. Esos son los propósitos. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Padre. Te damos gracias de ser agradecidos, porque los agradecidos son los que a ti te aman, Señor, con todo el corazón, Padre. Así es, Señor. Así también tú los recompensas, que son hombres, mujeres, niños, jóvenes, que reconocen que tú eres el Señor, Padre. Amén. Porque un día te declaramos el Señor de nuestras vidas, Padre. En el nombre bendito de Jesús, que esta palabra pueda entrar en sus hogares, Señor. Puede haber tristeza, puede haber, Señor, enfermos, puede haber muchas cosas, disoluciones, muchas cosas puede haber en un hogar, pero sabemos que tú eres bueno, Señor. Amén. Tú eres muy bueno. Y sabemos que, Señor, tenemos lo más grande que tú nos dejaste en esta tierra, por la muerte de tu Hijo, Señor. Amén, sí, Y nos dejaste el Consolador divino, Señor, Gloria. que ese no tiene precio, con todo el oro del mundo, Amén. para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, amados hermanos. Bueno, ay, Señor, qué bueno eres tú. Siempre el Señor es bueno. Bueno, el Señor me dio una palabra y le doy gracias al Espíritu Santo de, como les dije, que todo tiene un propósito en esta vida. Y ese propósito también podemos estar pasando lo que está pasando el mundo, que es un propósito de Dios, pero que también el que se abusa y quiere tomar ventaja de esta prueba que nosotros como cristianos pasamos es el enemigo. Pero tenemos que saber nosotros y darnos cuenta de no darle lugar. Amén. Nosotros tenemos la seguridad y tenemos la lucha, guerras espirituales. Y siempre la vamos a tener. Pero sabemos que somos vencedores. Así lo declara la palabra. En Romanos capítulo 8 declara, somos vencedores. Amén, hermano, 37. 8, 37. Y lo declara que somos vencedores. La lucha la vamos a tener, la guerra vamos a tener. Esta guerra que tenemos no es con sangre y carne. Amén, amado. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hoy traigo este tema porque hay hermanos que pueden estar pasando por esa lucha, esa guerra, y que nos podamos sentir seguros de lo que el Señor nos quiere llevar a comprender, que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, yo quisiera que me vayan acompañando, por favor, al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 15, por favor. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Entonces vamos a dar esta prédica de lo que es la guerra espiritual. Amén, amados. Y
siempre que hay guerra, sabemos que todo tiene un propósito. Porque si todos lo tienen, bueno, ténganlo ahí. Juan capítulo 15, versículo 15. Vamos a leer 4 versículos. La expresión, mire usted, la expresión guerra espiritual al conflicto, mire usted, es el conflicto del cristiano. La expresión de guerra espiritual es el conflicto contra el cristiano. Escuche. Entonces, ¿con quién? Con el mundo. Con el mundo. Entonces, la carne y el diablo y sus demonios, especialmente a ser tentados a pecar. Amén, amados. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber, darnos a entender de cómo tenemos que nosotros tener también un dominio propio para saber que antes de hablar o actuar, saber que nuestras luchas son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que saber bien profundo esto, hermano. Y vamos a leer la palabra, gloria a Dios. Entonces, dijimos que íbamos a leer Juan 15, del versículo 15, gloria a Dios. Y dice así: nosotros nos tenemos que considerar amigos de Dios. Amén, amados. Amigos de Dios. Porque Él nos declara a nosotros. Mire lo que dice el versículo 14. Vamos a ir un versículo más arriba. Y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que mire qué bendición grande de sentirse seguro cuando uno es amigo de Dios, porque somos obedientes a Él, a la palabra. Y dice el versículo 15: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mire, qué privilegio. No me elegisteis vosotros a mí. Está hablando Jesús, Mire. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en el nombre, Él os lo dé. Amén, gloria a Dios. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Amén. Quiere decir que en las luchas espirituales, en las guerras espirituales, nosotros luchamos con el Espíritu Santo, Amén, con Dios, con ejércitos del cielo, ángeles divinos. Usted lo tiene que creer, porque uno habla de lo que conoce, no puedo hablar de lo que no conozco. Entonces, gloria a Dios. Esto es algo que nos tocó. El versículo 17 dice lo principal: esto os mando, que os améis unos a otros. Amén, amados. El versículo 16 dice: yo os elegí, yo los elegí a ustedes. Él eligió como primeramente a los discípulos. Fíjese, Él eligió a los discípulos, a todos los discípulos los eligió Él. Al joven rico le dijo: sígueme. ¿Tienes los mandamientos? Sí, tengo todo. Sígueme. Lo eligió, pero desperdició la vida eterna. A todos ellos los eligió el Señor. Siendo que en los tiempos aquellos que el Señor estaba en la tierra, el discípulo elegía al maestro. El discípulo elegía al maestro. Y Él vino a la tierra para elegirnos también a nosotros, como discípulos, como hijos. Mire qué privilegio grande. Entonces dice: yo escogí a vosotros, contrario a las costumbres de esa época. Fíjese, contrario a las costumbres de esa época.
quiere decir que Él escoge a sus discípulos, escoge a sus hijos. Entonces, nosotros somos creyentes, amados del Señor. Lo tiene que tener por seguridad, más en este tiempo. En este tiempo porque hay una guerra grande, una lucha grande, muy grande, que solo Dios nos puede llegar a darnos las fuerzas, esas de batalla para poder soportar. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor, la iniciativa soberana pertenece todo le pertenece a Él. Todo lo que pidáis en mi nombre, dice, es someterse a la autoridad divina. Todo lo que pidáis en mi nombre. Quiere decir que si estamos bajo autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él va a darnos esta promesa: todo lo que pidáis en mi nombre, yo os daré. Amén. Y esto es algo tremendo, algo hermoso. Entonces, esto es lo que tenemos que tener bien en cuenta nosotros, hermanos. Las luchas, guerras espirituales. Tenemos que saber llevarlas adelante y creer y saber que Él está con nosotros para la gloria de Dios. El versículo 18 y 19 dice que lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Éramos elegidos de la preexistencia. Aleluya. Así dice Efesios, capítulo 1, versículo 4. Ya éramos elegidos de la preexistencia. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros, y la bendición de Dios, lo que es. El mundo odia a los creyentes muchas veces. ¿Por qué? Rechazan su filosofía y las normas y valores de ellos. Porque nosotros tenemos que no adaptarnos al mundo, sino que el mundo se quiera adaptar a nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que es las normas y valores de ellos. La vida eterna de los creyentes no proviene del mundo. La vida eterna no proviene del mundo a los creyentes. La vida eterna proviene de Dios. Que esa bendición tan grande. Entonces, gloria a Dios. Quiere decir que nosotros pertenecemos a lo espiritual, a lo celestial, para la gloria de Dios. Entonces tenemos, por tanto, su identificación y ciudadanía. Fuimos identificados ante el Señor para ser hijos de Él. Y tenemos ciudadanía celestial. Yo les he predicado varias veces sobre este hermoso pacto que ha hecho el Señor con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, lo que tenemos que saber nosotros de que nosotros somos hijos divinos de Dios, creer en el Señor, saber que la lucha que estamos pasando, la guerra espiritual que se está pasando, yo lo vuelvo a decir, el diablo toma ventaja, porque si es un juicio de Dios, como esto que está pasando, es un juicio de Dios, el diablo toma ventaja. Lo mismo que pasó con Job, lo mismo. Y le dijo, no, sácale todo lo que tiene, pero él me ama, pero no toques su salud. Le sacó todo lo que tenía el diablo y le tocó la salud. Va comprendiendo, hasta llegó a maldecirse de haber nacido. Entonces yo quiero que ahora que me puedan acompañar, mis amados, a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, hasta el final de 2 Corintios, amados. Gálatas capítulo 5, vamos a leer del versículo 16. Nosotros
la defensa más grande que podemos tener es andar en el Espíritu. En el Espíritu Santo, el Espíritu que Él nos dio. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Quiere decir que si se oponen entre sí, hay una lucha. Hay una lucha. Ahora depende de nosotros que podamos vencer o que nos dejen abatidos. Entonces voy a leer nuevamente este versículo, el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios. Envidias y homicidios. Hermano, dígame de todo lo que estamos hablando, ¿cómo está este mundo? ¿Cómo está este mundo? ¿Qué se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Le está hablando Pablo a los Gálatas. Hoy nos habla a nosotros. Él le habla a los Gálatas, pero hoy nos está hablando a nosotros. Y dice, semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Y estamos a la puerta, que Él viene para irnos con Él. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad y fe. Mire usted. Mire, el primero de todo es el amor. Como muchas veces le he predicado y le he dicho a mi amada iglesia, a mis amados hermanos preciosos que tengo, se los he dicho, que si no hay amor, no puede haber fe. Si no hay amor, no puede haber gozo. Si no tenemos amor, no puede haber paz. No podemos tener paciencia si no tenemos amor. Benignidad, bondad. Y el último es fe, en esta parte. Amén, amado. Entonces, quiere decir, y el versículo 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo está escribiendo esto porque pasó como nosotros, con el viejo hombre anterior. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es algo, miren, la envidia es el secreto más íntimo que tiene un hombre y una mujer. Yo en 21 años de pastor y 35 en el camino, porque ya cuando fui pastor, ya empecé a ministrar almas, muchas almas. Nunca nadie me dijo, yo soy envidioso. Escuche, en lo más íntimo y el único que te hace libre de eso que te trae una atadura tan grande, la envidia. Hasta hay gente que se enferma por la envidia. El único que te puede hacer libre es nuestro Señor Jesucristo. Ministrate, séte ministrado si tienes pastor. Y saca esa carga que te tiene atado. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, quiere decir que la carne es la batalla que guerrea contra el Espíritu, hermano.
Pero nuestra victoria está en el Espíritu Santo. Si usted le permite actuar, eso es natural, lógico. Entonces, aquí el versículo 16 dice, en la libertad puede degenerar en libertinaje. Mire, no confundamos libertad que nos puede degenerar en el libertinaje. Tenemos que tener cuidado de esto, hermanos amados. Pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne. Él nos capacita. Por eso tenemos que tener esa firmeza, esa autoridad divina. Gloria a Dios. Entonces, el Señor es todopoderoso. Entonces tenemos que asemejarnos, adaptarnos a su dominio y poder, que es el Espíritu Santo que nos dejó el Señor y que lo tenemos por fe. Amén, amado. Y el versículo 17 dice que el espíritu y la carne, hay un diámetro, hay una distancia entre el espíritu y la carne. Amén. Entonces, es lo opuesto de uno al otro, como hablábamos recién. Pero cuando nos sometemos a su poder y dominio, vencemos. Vencemos, hermano. Es la bendición de nuestro Señor. Entonces, gloria a Dios. Por eso, esta es una batalla o guerra espiritual, como la quiera llamar. Si pierde, mire usted, es una guerra espiritual que estamos teniendo todos los días. Si perdemos, porque es el diablo el que se lleva la ventaja. Porque él está aprovechando esta situación que está pasando el mundo. Esta pandemia, este cuello, está aprovechando el enemigo, el diablo está aprovechando estas cosas para entrar los disgustos en los hogares, para que los chicos no se puedan sostener, los chicos están nerviosos, los chicos, y la discordia en los hogares. Nosotros sabemos, somos cristianos, pero tenemos dominio propio, por fe lo digo. Amén. Pero en el mundo que no conocen al Señor, las cosas que están pasando, hermanos amados. Ay, Señor. Entonces, esto es lo que yo quería hacer con ustedes. Entonces, no va a ser con nuestras propias fuerzas, va a ser con las fuerzas de Dios, hermano. Pablo tuvo una lucha espiritual muy grande, porque venía de la vieja vida. Así vinimos nosotros, al menos yo. Una lucha espiritual muy grande, porque venía de la vieja vida a la nueva vida. Y él mismo se maldice, maldice su cuerpo para vencer a la carne. Y esta es una enseñanza hoy para nosotros. Es una enseñanza para nosotros. El privilegio divino del Espíritu Santo, que es el que va a respaldarnos en todas las luchas y guerras espirituales que podamos tener, hermanos amados. Mire, vamos a ver cómo Pablo, él mismo reconoce lo que vivía, lo que estaba, también tenía adentro a veces. Pero, mire, acompáñenme a Romanos capítulo 7, por favor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 14. Búsquelo tranquilo. Esto me impactó mucho, hermano. Y si el Espíritu Santo quiere hablar y dio esta palabra, dio Él esta palabra, hermano. Entonces, yo me gozo que cuánto Él nos ama y nos manda a advertir, a enseñar, así como Pablo reconocía que venía de la vieja vida. Todo lo tiene en Romanos capítulo 7, vamos a leer del versículo 14, por favor. Miren, gloria a Dios. Y dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto hablaba Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Él ya había cambiado, ya había empezado. Ustedes todos saben la vida de Pablo. ¿Qué era Pablo? Mataba cristianos, seguía cristianos. Y aparte otra vida que él tenía. Y el versículo 16 dice, y si lo que no quiero, mire usted, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley es buena en el sentido que él era de la ley, porque la ley tenía los mandamientos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Se está ministrando. Se está ministrando Pablo. Es una hermosura. No hay perdón de pecados si no hay reconocimiento. Entonces dice, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quería hacer el bien, pero no podía. Y dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y hoy nosotros, muchas veces, cristianos, podemos llegar a tener esto mismo que tiene Pablo, pero nos tenemos que autoministrar y tener reconocimiento. Mire, y dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo confrontaba la ley. Pero nosotros sabemos que la ley la tenía él en el antiguo pacto. La ley la tenía él, pero nosotros tenemos un nuevo pacto con los 10 mandamientos. Entonces dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiere decir que el hombre interior que él tenía, era que había confesado, había tenido el Espíritu Santo que lo estaba convenciendo de pecado. Pero veo, el 23 por favor, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Mire lo que es la mente. La mente, nosotros tenemos que saber dominar la mente. Yo se lo enseñé muchas veces a mis amados. Cuando viene un pensamiento de mal, porque acá nos está enseñando Pablo, viene un pensamiento de mal contra un enemigo, contra alguien, usted va a ser muy bendecido y tiene autoridad para quebrar ese pensamiento. Lo quiebro y renuncio a ese pensamiento por la sangre de mi Señor Jesucristo. Entonces, dice, bueno, vamos al 23 nuevamente, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En mis miembros. Y dice el versículo 24, mire usted cómo se maldice Pablo. Fíjese, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Que acá nos enseña Pablo, bien clarito nos enseña, hermanos amados, que la ley no puede salvar el pecado. Amén. No lo puede salvar. Nosotros, bendiciones divinas del Espíritu Santo. Guerra estamos, guerra espiritual, es una guerra muy profunda, muy profunda. Por eso tengamos nosotros esa fe que Dios nos sostiene.
y que prueba que podamos estar pasando, Él va a estar con nosotros para la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios. Quiere decir que Pablo nos enseña, nos da una enseñanza muy grande, hermano, para explicar que la ley, liberar a quien está luchando contra el pecado, hermano. Así que nosotros mismos podemos hacer esto. Pero hay algo que a él la ley, como era judío, le redarguía en la conciencia. Le redarguía en la conciencia. Por eso hace esta confesión él. Una confesión sincera. Sincera. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir a Efesios, por favor, si me quieren acompañar. Un poquito para adelante. Efesios, después de Gálatas, por favor. Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a leer estos versículos, que es toda la armadura de Dios en nosotros, en nosotros. Por eso todas las mañanas tenemos que tener esta armadura, así como nos vestimos para levantarnos, ir a hacer nuestros trabajos, nuestras ordenanzas que tengamos que hacer, a donde podamos ir, aunque ahora no está saliendo el mundo, pero vamos siempre con la armadura de Dios. Y dice así la palabra, Efesios capítulo 6, versículo 10. Yo al menos a muchos, a todos mis hermanos amados, la iglesia amada, que es vida en Jesús, le he enseñado, no yo, el Espíritu Santo le ha enseñado que tienen que tener esta armadura de Dios. Y dice así la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire usted, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza del que tenés tú, el que Dios te dio, que es el Espíritu Santo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire qué lucha, qué lucha. Él aprovecha esta oportunidad de lo que está pasando. Esta oportunidad Él la aprovecha para destruir, pero nosotros estamos cubiertos en esta guerra espiritual, que sabemos que somos vencedores. Y dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, espíritus inmundos, espíritus caídos, que no se ven, pero se meten en las personas, se meten en los niños, se meten en lo que los chicos ahora con estos juegos que están teniendo y lo que está pasando. Son huestes espirituales de maldad. Y dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos firmes en el Señor, hermanos amados. Firmes en el Señor. Nosotros tenemos que seguir estando siempre firmes en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, acompáñenme por favor un poquito para adelante. 1 Timoteo, por favor, capítulo 6. Gloria a Dios. Capítulo 6. Vamos a leer del versículo 11. Ay, Señor, la buena confesión, amados. La buena confesión es la que nos saca la carga, la que nos da la fuerza para poder soportar las guerras espirituales. Y dice así la palabra, hermanos amados. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Acá le está hablando Pablo a su discípulo amado.
yo me considero un discípulo de Cristo, de Dios y también de Pablo, porque él acá se lo está dando a su discípulo amado. Y todos somos discípulos amados del Señor. Y dice así el versículo 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén, amado. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Mire, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, hermano, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es? La fe y la verdad. Dice el versículo 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mire qué extraordinario. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le preguntó Poncio Pilato a Jesús? ¿Qué le preguntó? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? El mundo no conoce la verdad. El mundo no conoce la verdad. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo se está viviendo el mundo? ¿Cómo se está viviendo? De engaños, de mentiras. No sé, no entiendo yo, no entiendo. No entiendo, ¿sabe por qué? No entiendo, no puedo creerlo, no lo entiendo, ¿sabe por qué? No lo entiendo, porque si estaba en el mundo no me daba cuenta, pero cuando estoy en el camino del Señor, Dios, el Espíritu Santo te hace ver todas las cosas, Jesucristo te hace ver todo lo que es mentira y lo que es verdad. Por eso lo voy a leer nuevamente el versículo 13 de Timoteo. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Amén. Dio testimonio. Le preguntó: ¿qué es la verdad? Y estaba con la verdad. Delante de él, con la verdad estaba. Yo a veces me he preguntado, ¿no? Porque uno muchas veces se pregunta: ¿cómo hubiera sido el mundo si hubiera sido al revés? ¿Usted se imagina lo que hubiera sido el mundo habiendo sido al revés? Vino un diluvio, nos escarmentó. La historia de Sodoma y Gomorra nos escarmentó. ¿Y hoy cómo estamos? En el Apocalipsis, viviendo no los últimos, lo último para la venida del Señor. Sí, Señor. Entramos al tercer milenio nosotros, al tercer milenio. Le dio lugar a eso, que no todos pueden entrar a un milenio, pero nosotros entramos al tercer milenio. Porque para el Señor un día son 1000 años y 1000 años son un día. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. No hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Todo no hay tiempo, no tiene límite. Ay, Señor. Dice el versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardemos, amados, el mandamiento sin mácula y reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él está para venir. Él está para venir. No pienses en mañana, piensa en hoy y en todas las noches. No somos perfectos. Pero así como Pablo reconoció
reconoció sus debilidades. Entonces dice, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Mire qué bendición, qué privilegio grande, hermano. Qué privilegio grande. Por eso nosotros tenemos que tener la provisión de victoria. En todas las guerras, todas las luchas tenemos que tener la provisión de victoria. Sobre estos enemigos que no se ven pero están y se manifiestan en las personas. Así que se ha logrado por el sacrificio y la muerte de Cristo, en su gloriosa resurrección y en la muerte de Él nosotros tenemos la victoria. Venció la muerte en esa cruz del Calvario, hermano. Amado. Así es, gloria a Dios. Entonces, miren, hermanos amados, los nuestros, los de la iglesia, saben esta oración, esta armadura de Dios. Pero puede haber que yo no lo conozco o está mirando por primera vez, está mirando esta prédica y que pueda él recibir al Señor como dueño y Señor de su vida si quiere. Entonces, porque la guerra espiritual de la maldad afectan a lo físico, hermano. Escuchen, las guerras de maldad afectan a lo físico, con enfermedades, tristezas, temores, con esta pandemia y muchas más. Y van más a los niños, Sin Dios nada podés hacer. Sin Jesucristo, que si crees que Él es el Señor, que resucitó al tercer día, puedes ser salvo. Tener vida eterna. Amén. Tener vida eterna. Por eso, hermanos amados, hoy es día de sanidad y liberación. Y entonces, cada vez que nosotros leemos la armadura de Dios en Efesios 10, capítulo 10, versículo 20, hermano, estamos haciendo una guerra espiritual, como le dije recién, una guerra espiritual, cubriendo a nuestra familia. Por eso es esta hermosa palabra, que es Efesios 6, 10 al 20. Yo la voy a leer toda completa para que aquel que nunca la leyó a la mañana antes de salir a su trabajo, al lugar donde se va a mover, así sea donde sea, que lea esta escritura, que lea la armadura de Dios, que nos disfrazamos, nos ponemos como soldados para luchar contra toda hueste de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios otra vez, hermanos amados. Efesios capítulo 6. Nuestros hermanos lo saben, porque ellos están cubiertos. Efesios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10, que es la armadura de Dios para que aquel que no la conoce. No sé dónde llega la palabra de Dios, a qué lugar está llegando, pero siéntase seguro. Eso sí, para poder tener esta armadura de Dios, tiene que ser hijo de Dios y confesarlo a Él como el Señor de su vida. Si hoy hay alguien que está detrás de la cámara, está pasando por situaciones difíciles, por situaciones de maldad, situaciones de enfermedad, situaciones de lo que pueda estar pasando, como puede estar pasando una enfermedad de COVID-19, y que pueda querer recibir al Señor como dueño y Señor de su vida, y que en esta oración puede ser sanado por fe. Yo lo invito a que cierre sus ojos
ponga su mano en el corazón, para que también pueda saber de que va a tener la armadura de Dios, usted y toda su familia. Quiere aceptar al Señor como el Señor de su vida, cierre sus ojos, ponga su mano en el corazón y repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra. Señor Jesús, tú conoces mi problema grande que puedo tener, así sea de enfermedad, diabólico o que me han trabajado. Señor Jesús, yo te pido perdón porque sé que soy pecador y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Gracias, Señor. Hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y desde hoy podés leer la armadura de Dios para cubrir tu casa y tu familia. Y dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué fuerza puede haber más grande que la de Dios? Dígamelo. Dígamelo. ¿Qué fuerza más grande puede haber que la fuerza de Dios? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, tercer siglo, de siglos. Hermanos amados, entramos al tercer milenio, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mire, lo que es la palabra resistir, hermano. Antitemio, dice el Strong en esto. Quiere decir que es resistencia. El verbo sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente. Colocarse frente a frente contra un adversario. Mantenerse uno en su terreno. Resistir en ese terreno que usted está. Nos dice que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas, podemos resistir a las fuerzas del mal. Esto es una seguridad que nos da el Señor a todos nosotros. Y dice el versículo 14, estás firmes, nuevamente, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiere decir que la mentira nos deja la protección de Dios. Y la coraza de justicia, de no hacer ninguna injusticia, si querés recibir esta armadura de Dios y sentirte seguro. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Fíjese, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno que vienen a la mente para hacer el mal, para hacer el daño, para engañar. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano. Esto es todo lo que nos fortalece a nosotros. Esto es lo que nos fortalece a nosotros. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así le predicó Pablo a los Efesios, porque él lo comprobó. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, somos embajadores del reino, para hablar de él como tenemos que hablar. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres muy bueno, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Amén. Te doy gracias por tu palabra, pero quiero cerrar esta prédica, Señor, con el Salmo 119, Señor. Gracias, Señor. Vamos a buscar el Salmo 119, del versículo 167, por favor. Gloria a Dios. Vamos a empezar. Salmo 119, 167 versículos. Búsquelo tranquilo, búsquelo tranquilo. Esto encierra toda la prédica. Toda la prédica encierra en este salmo del versículo 167. Y dice así la palabra: mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenga el entendimiento de la palabra que se dio. Versículo 170. Llegue mi corazón delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosan alabanza. Cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme. Hermano, toda la prédica está basada en este salmo. Él es el único que nos puede socorrer y soportar. Porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Mire, qué cosa hermosa. Y tus juicios me ayuden. Estamos en juicio, pero Él nos va a ayudar, hermanos amados. Él nos va a ayudar. Yo anduve errante como oveja extraviada. Así andaba Pablo. Aleluya. Busca a tu siervo. Lo encontró. Encontró a Pablo, porque Pablo reconocía que era una oveja extraviada. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no he olvidado de tus mandamientos. Amén, amado. Gloria a Dios. Acá nos sentimos seguros, hermanos. Yo le agradezco al Espíritu Santo cuánto nos ama y que podamos reflexionar, Señor, reflexionar de que todas las pruebas, todas las luchas, guerras espirituales, tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El único acusador es el diablo. Así es. En el nombre de Jesús. Bendice tu Padre, yo te doy gracias. bendice. Muchas gracias Bendice tu por este día, Señor. Por tu Así palabra es. Gloria. que traes a esta iglesia vida en Jesús y a donde la pudieron haber Gloria recibido a Dios. en todas partes. Así es. También, Señor, voy a hacer esta oración de sanidad, Señor, Amén. Sí, Señor. y liberación en el nombre bendito Oh, de Jesús, Jesús. Padre. Que esta palabra llegue, Señor, Aleluya. a los lugares donde están las enfermedades, tanto Sí, en la sangre, Señor. de herencia maldita, Señor. Amén. Sí, Señor. Enfermedades, Señor, hereditarias, las reprendemos en el nombre de Jesús y se declara libre
por el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Todo pandemia de virus, Sí, Señor. de coronavirus, de pandemia, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor. En el nombre de Jesús. Y que puedan aspirar la unción del Espíritu Santo, No. que entre a sus pulmones, para ser sanados y liberados. Y yo lo declaro sano por el poder de Dios, y que mañana van a estar renovados y nuevos, Gloria para la a Dios. gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos amados. Que Dios los bendiga mucho.